Sí, yo en el año 2015 sufrí de cáncer. Siempre había sido saludable, la verdad, y en la adolescencia y en la universidad muy dedicado al ejercicio físico. Inconscientemente eso me causó un estado de, ¿qué puedo decir? Tal vez de no ser consciente de los dolores, especialmente de salud que sufren muchas personas. Pensar que como muchos de nosotros, eso a mí nunca me va a pasar, que a mí, y ahora qué me irá a hacer el Señor, qué me irá a permitir pasar. No me ponía a pensar en el futuro. Consideren que en mi primera quimioterapia, mi esposa me llama a decir algo que no me había contado por obviamente las circunstancias de tanto trajín en las que estamos, que estaba embarazada y que Wow. yo iba a ser papá. Cosas que a veces nosotros no podemos ver. Hacer, a descansar mucho más en el Señor y a que lo que dice su palabra, como que Él me ama, como que Él dio su vida por mí, a saber que eso trasciende esta vida y las circunstancias que hoy por hoy estoy viviendo. Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos vayas a ver. Hoy volvemos con nuestro famoso cafecito, con un invitado de lujo, pero hoy me acompaña como siempre mi amigo y colega César, quien desde Barranquilla está aquí con nosotros y nos va a presentar a nuestro invitado. Hola César, ¿cómo estás? Saludos, saludos, mi estimada Janexa. Saludos hasta la Florida. Y sí, como tú bien lo dices, yo desde la hermosa, próspera y pujante Barranquilla Beach, Colombia, Sudamérica, que no es lo mismo. Y mire, si estamos hablando de ciudades muy famosas y de países muy famosos, hoy tengo el gusto, el agrado de compartir con ustedes en esta oportunidad con un gran amigo, una persona increíble. Él desde exactamente la cintura del mundo, desde Ecuador, exactamente desde la ciudad de Quito, nos acompaña hoy para poder tomarnos ese cafecito con amigos con poder. Y qué bueno que iniciemos esta reunión preguntándole quién es Omar Almeida. Hola Omar, saludos hasta Ecuador. Hola César, hola Janet, y buenas tardes con toda la audiencia. Sí, saludos desde acá de Quito, la capital del Ecuador. Mi nombre es Omar Almeida. Creo que como cristiano, lo que me identifica es justamente lo que Dios ha puesto en mis manos, que soy un hijo de Él, uno más en su gracia, y la bendición sí de ser esposo desde hace 12 años y de ser papá de dos hijitos varones, el uno de 6 años, el otro de 3. Y bueno, me considero una persona normal, me considero uno más dentro del pueblo del Señor, con dones y talentos que Él mismo ha puesto. La verdad, Él se lleva la gloria y el reconocimiento de todo lo que uno ve que tiene, ¿no? Orgulloso sí de ser latinoamericano, de ser ecuatoriano. Tengo mucho corazón por mi país y por la gente que comparte mi sangre allá en todo el mundo, como en Colombia, como la comunidad latina en los Estados Unidos. Un abrazo a todos y espero serles de bendición. Wow, qué lindo, Omar, qué rico poder compartir aquí. Y bueno, pues comencemos a hablar de cosas que la vida nos presenta. Y tú sabes que siempre nosotros encontramos muchos caminos, obstáculos, problemas o metas que queremos alcanzar, pero que se nos dificultan. Y yo quisiera que tú nos compartieras
¿cuál ha sido el desafío más fuerte por el que has transitado en tu vida? Sí, con todo gusto. Y la verdad, para la gloria de Dios, me toca el corazón cada vez que recuerdo. Y como alguien me dijo una vez, que no temas sufrir en el Señor, porque el Señor en su poder hace que no se hiere el alma. Wow. Y hoy puedo ver que aquel tiempo que les voy a compartir son, como dice en alguna parte del Antiguo Testamento, como aguas que pasaron. Sí, yo en el año 2015 sufrí de cáncer. Siempre había sido saludable, la verdad, y en la adolescencia y en la universidad muy dedicado al ejercicio físico. Inconscientemente eso me causó un estado de, ¿qué puedo decir? Tal vez de no ser consciente de los dolores, especialmente de salud, que sufren muchas personas. Pensar que como muchos de nosotros eso a mí nunca me va a pasar. Y pensar que la salud uno la tiene comprada, que si no se ha enfermado, si no tiene antecedentes familiares o cosas por el estilo, uno pues simplemente va a gozar de buena salud, y especialmente si hace cosas que se supone aportan a eso, ¿no? Entonces, aparte de una buena gripe, yo nunca había tenido nada grave, ya casado, sin hijos, en mayo del 2015. Tenía una tumoración en mis genitales, en uno de mis testículos, por ser más exactos, y fui para, no por eso realmente, sino para una consulta en urología, porque ya a mi edad, yo tengo hoy 49 años, tenía que hacerme algún rato el chequeo que a esa edad se supone se lo debe hacer. La doctora resultó ser cristiana, yo era mi primera cita con ella, yo no fui a su consulta por recomendación, y ella olvida el examen de próstata y se concentra en la tumoración, y enseguida me abre los ojos, me dice, eso fue algo que debió haberlo tratado antes, y me mandó enseguida a hacer toda clase de exámenes. Y me dijo, voy a empezar desde el diagnóstico más grave, y conforme aparezcan los resultados de los exámenes, voy a ir bajando. Y fue muy prudente y muy delicada en transmitirme todo eso. Claro, yo salí deshecho de la reunión, ¿no? Yo fui como una reunión más a esperar noticias preconcebidas en mi mente de que todo estaba bien, y básicamente era una tumoración que podía ser maligna. Entonces, yo recuerdo haber salido de la consulta, y mi esposa me fue a recoger después de su trabajo, y lo primero que le dije es que me dio unos 5 minutos sin mover el vehículo para yo llorar y quebrantarme porque estaba muy cargado. Después de eso le expliqué. Y sucedió algo que también sucedió durante la consulta, que fue que ya empecé a sentir la paz de Dios, que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Lo que me desgastaba realmente era la lucha, en el cavilar sobre esas preguntas tormentosas de ¿por qué a mí? ¿Y ahora qué me irá a hacer el Señor? ¿Qué me irá a permitir pasar? Y eso friccionaba y contrarrestaba la paz que ya estaba sintiendo. Y de hecho mi esposa fue bendecida con lo mismo. Desde el primer momento tuvo mucha tranquilidad cuando escuchó lo que yo le compartí que dijo la doctora. Pero bueno, de ahí serían 15 días de tener esta lucha mental, ¿no? De qué me va a pasar y qué querrá Dios con esto y por qué no me pudo haber probado de otra forma, mientras iba recibiendo los diferentes diagnósticos y los diferentes exámenes, que a lo largo de 2 semanas se los completaron, ¿no? Lo hicimos rápido, fui a una segunda consulta buscando evadir lo que ya parecía venir. Fui donde mis pastores que oren por mí, les comenté la situación. Hablé con mis padres, con mis suegros, y bueno, personalmente es algo que me caracteriza. Me es difícil guardar secretos, me es difícil no expresar lo que yo siento. Entonces contaba algo que me sirvió mucho también, que cada quien sabrá hacerlo en su medida, ¿no? Yo contaba a todo el mundo con todo detalle todo lo que me estaba pasando.
Y creo que eso me ayudó porque hay una parte en la Biblia que dice que en la multitud de consejos se hace la sabiduría, ¿no? Y que con ciencia se hace la guerra también. Entonces, recibir obviamente de personas que comparten mi fe, mis valores, consejos que básicamente eran homogéneos, ¿no? En cuanto a espera en Dios. Dios tiene la última palabra, Dios está en control, esto te sorprende a ti, no le sorprende al Señor. Y bueno, entonces finalmente tuve que ir a cirugía para extraer el testículo que estaba afectado. Salió positivo, gracias a Dios era un tumor de bajo impacto, que hubiera sido fácilmente tratable si hubiera ido a tiempo, pero ya en esa instancia había metástasis que se había extendido al sistema linfático y ya requería un proceso habitual, estandarizado, que era 4 ciclos de quimioterapia, que después los bajaron a 3, ¿no? Y ya, entonces después de la operación sabía que eso no terminaba ahí, sino que seguía la parte fuerte. Eh, Hasta aquí para la introducción. Me van guiando, por favor. ¡Wow! Como pueden ver, pues Omar es un hombre de fe, es un hombre que desde su vulnerabilidad nos comparte esta situación de salud por la que pasó y que realmente fue un desafío, y pues como le quieran llamar, desafío, problema, situación, dificultad, pues, no sé, como tú, amigos, con poder lo quieres llamar. Pero esta situación que fue tan desafiante para ti, Omar, ¿cómo pudiste superarla? Yo sé que la base de tu fe es fundamental, digamos que podría ser un pilar, y el otro pilar es que te estoy escuchando y estoy entendiendo que usaste todos los recursos que tenías a la mano, de salud, de amistades, etcétera. Pero en fin, ¿cómo lo superaste? ¿Qué herramientas usaste para apalancarte y pasar ese gran desafío que estabas transitando en ese momento en tu vida? Es una excelente pregunta, César, y de hecho es la que más tiempo me tomó analizar. Eh, pero tratando de ser concreto y de no espiritualizar las cosas, porque definitivamente soy ser humano y yo como cristiano no me he caracterizado por tener una fe fuerte, no he tenido un antecedente de vida de duras luchas, como para decir que yo tenía un espíritu forjado, que tenía, como se dice, fuelle para soportar cosas fuertes, como otras personas tal vez sí lo han tenido. Fue tratar de llegar rápidamente al punto donde yo le decía al Señor lo que había en mi corazón, que era todo lo que yo tenía en contra de Él, en contra de los demás y en contra de mí mismo, por los errores de cada uno de ellos, incluyéndole al Señor. Obviamente yo como cristiano sabía y sé que el Señor es perfecto, que su palabra a la final es lo que nos sostiene y yo me aferro de ella. Si por algo estaba pasando eso era por un propósito y él no me dejaba de amar, tampoco me iba a soltar, pero tenía que aceptar su voluntad. No, ese fue el segundo punto, aceptar su voluntad, aceptar mi situación, ya no luchar con eso, ¿sí? Sí fui a una campaña evangelística de sanidades, fui. La campaña era larga, especialmente, duraba 10 días y yo creo logré ir a 7 días, considerando que en transporte público en la noche yo me hacía 1 hora y media en llegar hasta allá, todas las noches, y 1 hora y media de regreso igual, era lo extremo de la ciudad. Y yo vi que hubo efectivamente sanidades, ¿no? Unas más contundentes que otras. Pero el Señor a mí lo que me dio fue la paz, me habló mucho a través de la predicación, me habló mucho a través de los testimonios de otras personas y sí se dejó notar. Pero ya en mi corazón yo sentía que el Señor me decía, en su soberana voluntad y sabiduría es algo necesario, después verás el fruto. Y si yo soy el que permito esto, yo soy quien te va a sostener.
Si tú dices que yo soy el que tiene el control de las cosas, hoy es el tiempo para que tú experimentes que eso está más allá que en las letras escritas de las escrituras, que es algo real. Me venía mucho eso que tanto se escucha en el círculo cristiano de la palabra logos, la palabra rema, algo que está ahí, pero algo que después se encarna en el corazón. Entonces, la esperanza nunca perdí de que todo iba a tener un buen fin. No tenía seguridad de que de todo eso iba a salir bien físicamente o conservando la vida, pero dije, hoy es el tiempo de ser sincero con Dios, de dejarme llevar por las tareas que Él me dio, como fue mucho pedir perdón, especialmente a mi papá, ser consciente de que yo estaba para un propósito y que Él es el dueño mío también, y que yo no me rijo solo, y que es parte de ser siervo, y el cargar la cruz y tanta cosa ya empezó a cobrar sentido en mí. Y finalmente fue vivir un día a la vez. Eso sí puedo decir que fue algo de lo que tal vez pude practicar mejor en mis fuerzas y en las que el Espíritu Santo me daba. No me ponía a pensar en el futuro. Consideren que en mi primera quimioterapia mi esposa me llama a decir algo que no me había contado por obviamente las circunstancias de tanto trajín en las que estamos, que estaba embarazada y que yo iba a ser papá. Mira tú, cosa tan maravillosa. Yes. Si alguien me dijo, no fueron mis palabras ni mis pensamientos, de que Dios me hablaba mi vida en medio de eso. Y imaginémonos recibir esa noticia no en un almuerzo familiar, sino en un hospital, vaya, ¿no? Con un cuadro así y con 4 compañeros de habitación que tenían algo similar o más grave. Entonces, vivir un día a la vez, vivir un día a la vez, a cada día su propio afán, y realmente tratar de entender esas cápsulas que nos dan los testimonios, especialmente de los profetas en el Antiguo Testamento, que pasaron por tantas vicisitudes, pero como después a ellos mismos se los menciona más adelante, en que muchos de ellos no vieron la realización de la esperanza que tenían ni de la predicación que Dios les mandó a dar. Entonces, vivir por fe, el justo por la fe vivirá. Yo decía, wow, o sea, y se me venía también eso de extendiéndome a lo que está adelante y dejando lo que queda atrás. Yo diría que eso fue lo que tuve más a la mano y de lo que eché mano. Wow, qué increíble, y de verdad concuerdo contigo que la fe mueve montañas y que es lo que nos sostiene. Y como dice, lo lindo de vivir un día a la vez, porque mañana no lo tenemos comprado. Pero Omar, yo quisiera preguntarte lo siguiente, Omar. ¿Qué sería de Omar Almeida si no hubieses pasado por esta prueba, por esta situación? ¿Qué hubiese sido de tu vida? Sí, es una muy buena pregunta. Aun cuando me costaba y todavía me cuesta aceptar, fue algo, para mi caso, necesario. Dios puso en mi corazón que incluso le agradezca por eso. Uh-huh. Lo hice por pura obediencia, pero con el tiempo he empezado a despojarme de esa especie de resistencia que todavía tengo a haber vivido esa realidad. Y bueno, pudiera contestar con algo que escuché de una persona cristiana que dijo que pasó algo similar, muy similar y tal vez más grave. Que él estaba muy involucrado en servirle al Señor, en la iglesia, en su vida personal, pero él era y cogió un pedazo de papel y era como una hoja así, y dijo, y yo cada vez que lanzaba esta hoja de papel no iba a ningún lado, porque como mi forma estaba no me permitía ir a ninguno. El viento le pegaba, caía al suelo, no llegaba. Pero con el cáncer que él tuvo, dice que Dios le hizo como una pelotita así,
y ya cobró la forma para poder romper el viento y llegar mucho más lejos. Y era una persona de ministerio, un pastor a cargo de una iglesia, de una familia misionera. En mi caso diría que fue lo mismo. De hecho, cuando hablé con un amigo pastor, él me dijo, mi mamá murió de cáncer y yo investigué mucho de esa enfermedad. Y él dijo algo que me llegó en el corazón. Son células que no hacen aquello para lo cual fueron diseñadas. Al principio yo dije, bueno, todo esto es para llegar a ser pastor, misionero, evangelista, lo que el Señor tenga, el ministerio cristiano, pero la visión de Dios es mucho más amplia, mucho más amplia. Como bien dice, como los cielos son de la tierra, así de diferentes son los pensamientos del Señor con respecto a nosotros los seres humanos. No sería el mismo, no hubiera desarrollado empatía por el sufrimiento de las otras personas, tal vez seguiría teniendo una vida mayor, más de lo que todavía tengo hoy, que estoy en ese proceso, con tal vez tendría el mismo nivel de egocentrismo o de centrarme en mi universo. El cáncer a mí y toda esa prueba me permitió, con ayuda de Dios, abrir mis ojos a la realidad de otras personas, a ser empático con el sufrimiento de las otras personas, a no menospreciar el grado de dolor y de tribulación que otras personas dentro y fuera de Cristo experimentan, a no menospreciar eso, a saber que todos tenemos un grado de resistencia y un universo que no podemos juzgar. Tal vez lo que el Señor nos dice al decir que no juzguemos es porque nunca podemos conocer lo que solamente Él conoce, que es el corazón de la persona y su contexto. Cosas que a veces nosotros no podemos ver. A descansar mucho más en el Señor y a que lo que dice su palabra, como que Él me ama, como que Él dio su vida por mí, a saber que eso trasciende esta vida y las circunstancias que hoy por hoy estoy viviendo. Wow. Sí, Wow, me quedo anodado, me quedo absorto por este testimonio que nos das. Realmente, pues, los desafíos que se presentan en la vida inspiran a todos, nos inspira el poder superarlo o el poder quedarnos ahí atascados. Pero por lo general es como eso que nos impulsa por dentro, que tenemos capacidades, que tenemos eso que nos pone a prueba ante un desafío y somos capaces de lograrlo, porque de alguna u otra forma todos hemos superado esa etapa. Son poderes, son capacidades, son superpoderes, no sé, como tú le quieras llamar, pero sí estamos diseñados para superar cualquier dificultad que se nos presenta. Y aquí tenemos a Omar, que como pueden ver, Omar Almeida es una persona de fe, ha sido lo suficientemente vulnerable para comentarnos absolutamente todo lo que es pasar una de esas enfermedades desafiantes en el mundo moderno y que nos muestra que se puede superar las cosas. En este caso, con su fe, con su familia, y Dios la ha enriquecido porque a pesar de que le dan la noticia que vas a ser papá dentro de un contexto de clínica, pues ahí te mandaron de premio tu segundo hijo. Omar, de verdad que ha sido un placer para nosotros el poder tenerte aquí, el poder compartir contigo este cafecito con Amigos con Poder. Esperamos volver a vernos, ojalá muy pronto, en la cintura del mundo. Muchas gracias, que tengas un bonito resto de día. Bye. Gracias, Omar, gracias, fue lindo haberte escuchado y que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Gracias. Amén, gracias también, bendiciones. Bye, chao, chao.